Adoramos al Rey, hermanos, esta noche. Porque Él es bueno, Él es bueno. No nos cansamos de decirlo, Él es bueno. San Juan capítulo 21, hermanos. Vamos a la lectura de la palabra de nuestro Dios, del versículo 1 al 6. Yo voy a enfocarme del versículo 1 al 14, pero vamos a leer nomás esos primeros 6 versículos. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mire usted, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Mire qué bendición, hermano, gran cantidad de peces. Aleluya. Adoramos al Señor. Amén. Adoramos al Rey. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a encomendar. Oren por mí, hermanos, que el Señor me use. Señor, ya sabe la necesidad que usted ha traído esta noche. Te adoramos, te adoramos en esta noche. No somos dignos, no somos dignos. No. Nos rendimos a tus pies, Señor amado, y te pedimos perdón por las faltas que cometemos. Estamos aquí como vasos suyos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Desde esta mañana, quizás mucho antes, usted ya sabía lo que su hija y lo que su hijo necesita, Señor, escuchar esta noche. Y por eso despertó en mi corazón el deseo de traer esta palabra, Dios amado, para animar, para corregir, Padre Santo, a su pueblo. Usted lo sabe, Padre Santo. Habla a tu pueblo como ya ha hablado a mi vida, Señor. Y síguelo haciendo para poder enderezar mis pasos cada día más. Perdóname, Señor, por las veces que te fallo cada día. Y usa este vaso de barro, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Todo lo que se va a hacer es para la gloria de tu nombre, Señor. Me rindo a sus pies, Jehová, mi amado. Gracias, Señor amado, gracias. Pueden sentarse, amados, pueden sentarse. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es su nombre. Quisiera hablar esta noche, amados, bajo este pensamiento que el Señor puso, que se llama: Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo, hermanos. Después de una derrota o después de un fracaso, pregunto yo esta noche, ¿qué queda? ¿Qué queda, hermanos? ¿Qué queda, hermanas? Después de que fallamos y después de que nuestro error o nuestra falla ha sido pública, todos conocen que hemos fallado. ¿Qué queda? ¿Qué le queda al hombre? ¿Qué le queda a la mujer? ¿Qué nos viene? Lo único que viene a nuestra vida, hermanos, son acusaciones, ¿verdad? Después de que uno falla, hermanos, lo único que llueven son críticas a nuestra vida. Se descuidó,
no era lo que aparentaba. Se vestía bonito, pero no era lo que se miraba. Te adoramos, Jesús. ¿Qué queda después de un fracaso? Tristeza, lloro, ¿verdad? Y muchas personas, amados, no alcanzan a superar sus errores hasta tal punto de que hasta se llegan a matar. Un ejemplo tenemos a Judas. Judas, él no entendía el más grande amor que Jesús tenía para todos, porque él no pudo perdonar. Jesús podía perdonar a ese hombre, porque sea como sea, era necesario que alguien entregara a Jesús. Mas sin embargo, él nunca entendió qué tan grande es el amor de Dios. No digo era, porque Dios sigue siendo amor. Aleluya. Dios sigue esperando a los pecadores que se arrepientan. Pero Judas no entendió eso y no superó ese error que él cometió y se suicidó. Cuando fracasamos en la vida, hermanos, vienen las tristezas y vienen las consecuencias, que a veces, por decirlo un ejemplo, si se adultera, ya sea el hombre o la mujer, lo que viene normalmente a veces es la separación, ¿verdad?, del matrimonio. Santo, aleluya. La destrucción. Pero ahora esta noche, hermanos, como primer lugar yo quiero hablar Aleluya. de que aunque vengan y fracasemos en nuestra vida muchas veces, Jesús se muestra en el momento correcto. Gloria a Dios. Aunque venga el enemigo y nos diga que ya no hay oportunidad, que nuestro tiempo ha pasado, esa es mentira del diablo, porque Jesús siempre viene a tiempo. Amén. Y aún fuera de tiempo. Aleluya. Fíjese bien en la historia que esta noche hemos leído. Vemos a un grupo de 7 varones, hermanos, los cuales, liderados por Pedro, dice que se lanzaron al mar. Eran hombres de experiencia. Eran hombres que de generaciones había venido este oficio. Amén. Eran hombres que distinguían el agua, los movimientos, distinguían el cielo cuando se ponía si iba a llover o no, aún la brisa. Ellos podían percibir. Pero dice la palabra de Dios que, me imagino yo por lo que cuenta, que por la tarde ellos se fueron a pescar, hermanos. Se adentraron al mar y pasaba 1 hora y nada. Pasaban 2 horas y nada. Y así sucesivamente, hermanos, fue pasando toda la noche y no agarraron nada. Aleluya. No agarraron nada. Qué decepción, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque es como que ustedes, hermanos, se fueran a trabajar, o como su servidor se fuera a trabajar, y al llegar al trabajo nos dijeran: tú ya no tienes trabajo aquí. Santo. ¿Cómo regresáramos a nuestro hogar? Tristes, ¿verdad? Amén. Desconsolados, Señor, aleluya. abatidos. Porque vivimos en un país, hermano, que si no se paga la renta nos sacan. Amén. Así de sencillo. Vivimos en un país duro. Podemos encontrar alimento, pero a veces para pagar la renta ya es otra cosa, ¿verdad? Y imagínense estos hombres cómo se sintieron, hermano. Vivían de la pesca. Y esa mañana venían quizás con la cara larga, aparte del cansancio que traían ya, ¿verdad?, de una noche de desvelo.
sentían fracasados, cansados, hermanos, de lidiar toda la noche y no agarraron nada. Venían hasta hambrientos, podemos decirlo así. Y fíjese bien, hermano, porque yo le pongo: Jesús se muestra en el momento correcto. Porque dice que en ese momento, amaneciendo, hermanos, ellos venían como a 90 metros, dice, de la playa. Y de repente se aparece un hombre caminando. Se aparece y les dice: hijitos, Oh, aleluya. ¿tenéis algo para comer? Ellos fueron sinceros, ¿verdad? No, dijeron. No mentían. Se oye medio pesada la respuesta, pero no tenemos. Aleluya. Grande es Dios. Pregunto yo, ¿Jesús ya conocía la condición de ellos? Jesús ya la conocía, Aleluya. porque Jesús es omnisciente. Él lo conoce todo. Él sabe cómo usted y yo hemos venido esta noche a su presencia. Aleluya. El Señor sabe. Él ya sabía cómo venían sus discípulos de allá. Y Él les hizo la pregunta: hijitos, ¿tenéis algo para comer? No, le dijeron. Venían con las manos vacías. Fíjese bien cómo Jesús se presenta en el momento correcto. Amén. Como aquella vez, cuando dice la palabra de Dios que después de alimentar a las 5,000 almas, el Señor dice que se retiró y fue a orar. Y envió a sus discípulos en una barca. Pero ¿qué pasó? Que se presenta una tormenta, ¿verdad? Se presenta una tormenta y empieza a sacudir la barca. Y los discípulos se daban ya por muertos, hermanos, luchando, pero la mera verdad, atemorizados. ¿Y qué pasó de repente? Ven a un fantasma que venía caminando sobre el mar. Yo pienso que se le pararon los pelos. Santo. A ellos, a mí no. Se les pararon los pelos. Y quizás se sintieron erizos, ¿verdad? Porque nunca habían visto tal cosa dentro del mar. ¿Y qué pasó? Que dice que al subirse Jesús a esa barca, todo se volvió tranquilo. Aleluya, gloria a Dios. Porque Jesús llega y ha llegado en el momento correcto. Amén. Sí. Usted dirá, hermano, porque es que en mi familia solo yo estoy luchando. ¿Y qué tal si no hubiera nadie? Santo. Nadie intercediera por esa familia. Nadie la pusiera delante del Señor. Aleluya. Pero por eso Dios lo llamó a usted en el momento correcto. Amén. Sí. Gloria a Jesús. Porque Dios no se equivoca. El que se equivoca y se hace realmente es uno, al llamado del Señor. Pero Dios no se equivoca, hermanos. El Señor está allí siempre, dispuesto. Porque Él llega en el momento correcto a nuestra vida. Mucha gente dice: ¿por qué no le conocí antes? ¿Por qué no me entregué al Señor cuando tenía 15, 18 años? Primero, porque somos renuentes al llamado del Señor. Y segundo, piensa en esto, que a veces Dios nos deja que probemos un poco del mundo, que nos apaleie Satanás allá afuera, para que cuando estamos aquí valoremos ahora la vida cristiana. Aleluya. Por eso dijo el Señor que al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona,
mucho ama. Por eso Jesús viene en el momento correcto a nuestra vida. Jesús no se equivocó. Ahora, fíjese bien. En segundo lugar, hermanos, la bendición está en obedecer la voz del Señor. Ahí está la bendición. Amén, aleluya. La bendición está, hermanos, en escuchar la voz del Rey, en dejarnos guiar por su palabra. Porque ¿qué dice? Mire, el Salmo 23, del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Amén. Gloria a Dios. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya. La bendición está en obedecer la voz del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. En muchas ocasiones, hermanos, es necesario la voz de un amigo. ¿Sabe? El consejo de alguien que nos quiere ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Pero tenemos que discernir quién es verdaderamente mi amigo. Sí, amén. ¿Quién quiere algo bueno para mí? Sí, Señor. Aquí el verdadero amigo del cual te hablo en esta noche es Jesús de Nazaret. Él es nuestro amigo, fiel y verdadero. No le digo, podemos tener personas de confianza aquí en la tierra, sí. Pero las cosas más íntimas, hablémoslas con Él. Amén, aleluya. Hablémoslas con Él. Gloria a Dios. Él nunca nos va a decepcionar. Nunca lo ha hecho, hermanos. Y nunca Él lo hará. Podemos solicitar un consejo de alguien. Podemos pedirlo, claro que sí, aquí en la tierra. Pero las cosas personales, confiémoslas en Él. Señor. Confiémoslas en la roca de los siglos. Porque Él sí nos va a ayudar. Y no va a andar ahí contando las cosas que a nosotros nos pasan. Sino que Él va a venir y nos va a ayudar. No es necesario ver su mano cómo trabaja, cómo nos moldea, no. Él lo hace allí, en lo invisible. Allí está la obra del Señor. Y no lo vemos quizás en el momento, pero lo vemos al tiempo de Dios. Porque allí es cuando Él actúa, hermanos. Allí es cuando se da la obra buena. Cuando usted y yo escuchamos su voz. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por la voz del Señor. Tenemos que olvidarnos del poco o mucho conocimiento que tengamos académico. O quizás por la edad, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo ya estoy viejo, yo no necesito consejo de nadie. Todos necesitamos consejos. Desde el más joven hasta el más anciano. Porque todos nos descarriamos. Y si no, mire a Abraham con su mujer. ¿Cuántos años tenían cuando tomaron aquella tremenda mala decisión? Ya eran personas adultas y se equivocaron. Todos nos equivocamos. Por eso, ya sea que la edad o que tengamos mucho conocimiento, hermanos, dejémoslo a un lado y dobleguémonos a la presencia del Señor para que podamos vivir una vida de triunfo en triunfo. Porque las batallas van a venir. Si las luchas van a venir, hermano, ya sea que usted se meta o no se meta en la presencia de Dios, las luchas van a venir a nuestra vida. Pero cuando escuchamos siempre la voz de Dios, vamos a salir adelante. Quizás un poco golpeados, ¿verdad? Quizás un poco lastimados por la batalla,
vamos a seguir adelante. Para que Jesús, hermanos, obtuviera esa gran victoria en la cruz del Calvario, Jesús sufrió muchísimo. Lo escupieron, lo clavaron, lo azotaron, hermano. Le pusieron una corona de espina, pero al final logró lo que usted y yo necesitábamos. Y Él, por eso ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén, aleluya. Por su gran amor. Gloria a Dios. Porque Él sabía que venía. Él ya había hablado con el Padre. Por eso es necesario, mire, escuchar la voz del Señor. La voz del Rey. Porque ¿qué les dijo Jesús en el versículo 6 a estos hombres? Dice así, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿En qué consistió la victoria? La obediencia, en escuchar la voz del Señor. Amén. ¿En qué consistió la victoria que Israel consiguió, amados, allá en Jericó? En que escucharon la voz del Señor y fueron obedientes a ella. No necesitaron tanques, no necesitaron misiles ni metralletas. Simplemente la obediencia, la fe a la voz del Señor. Sí, amén. Que les dijo: por 6 días van a dar una vuelta. Al 7º día van a dar 7. Y luego van a pegar un grito y van a sonar trompetas. Y los muros se cayeron. La victoria está, hermanos, en obedecer la voz del Señor. El enemigo viene y a veces, miren, nos tapa los oídos para que no escuchemos la voz del Señor. Y más cuando tenemos problemas, cuando vienen dificultades a nuestra vida, desacuerdos dentro del matrimonio, aún problemas en el trabajo. Viene el enemigo y nos quiere tapar los oídos. Nos dice: ¿dónde está tu Dios? Pero ¿sabe qué? Aunque venga como venga, que nuestro corazón, hermanos, abramos este oído, y no solamente este, sino el oído de nuestro corazón a la voz del Señor, porque es ahí donde usted y yo vamos a seguir adelante. Fíjense bien lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por más letra que usted sepamos aquí en la tierra, hermano, si no obedecemos la voz de Dios, vamos a fracasar como cristianos. Necesitamos doblegarnos a la presencia del Señor. De nada sirve que sepamos la Biblia de punta a punta si nuestra vida se maneja retirada de los caminos del Señor. De nada sirve que yo me sepa el Salmo 91, hermano, si yo no oro, si yo no busco del Señor. De nada sirve. Si yo no me humillo delante del Señor, hermanos, de nada sirve que yo lea la Biblia todos los días. Todo queda tirado. Por eso necesitamos siempre estar atentos a la voz del Señor. Porque hay otra voz que nos llama a hacer mal, a la calumnia. Hay otra voz que nos llama a dañar a mi hermano, a mi hermana. Pero esa voz que la reprenda el Señor. Porque nosotros necesitamos escuchar la voz de Cristo. Porque en Él está la victoria, hermanos. En Él está la bendición. Sí. Porque ¿qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría, la enseñanza. Como les digo, hay gente que dice: no, ya estoy viejo, ¿yo para qué me están enseñando? Nunca es tarde.
nunca tenemos la suficiente edad, nunca tenemos el suficiente conocimiento. Puedo estar esta noche aquí predicando y el día de mañana va a predicar otro hermano quizás en la misma porción y Dios le va a dar algo más todavía. Aleluya. Porque cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, nos rendimos a sus pies, Dios nos usa. Y eso es lo hermoso, ser usado como un vaso para nuestro Dios. Fíjese bien. Ahora, en tercer lugar, Jesús conoce nuestras necesidades. Como les digo, ¿acaso Jesús no conocía la necesidad de estos hombres? Jesús ya sabía cómo ellos venían. Jesús conocía, hermanos, desde aún antes de que usted naciéramos, que como seres humanos necesitábamos de un Salvador. Él ya sabía que nosotros éramos propiedad de Satanás. ¿Por qué? Porque hacíamos obras de Satanás. Él es el padre de este siglo, dijo Jesús. Mas sin embargo, mire, hermanos, ese reinado a él se le va a acabar un día, porque ya Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesús, Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad, Él conoce la necesidad aún de aquel que está viendo por ese teléfono, porque todos las pasamos. Hay tiempo que estamos bien bendecidos, fortalecidos en la fe, pero hay tiempo que baja, ¿verdad? Así como el clima varía. Algunas veces está muy bonito el día, fresco, que hasta lluvia cae. Hay veces que nos cocinamos, unos grandes calores, ¿verdad? Que ni se aguantan, la gente hasta se desmaya. Así pasa en nuestra vida. Hay veces que andamos fuertes. Y lo más curioso, ¿sabe qué es? Que a veces cuando estamos bien fuertes, nuestro adversario, ¿qué pasa? Está planeando. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos bien fortalecidos, como que llega aquella tranquilidad a la vida del cristiano. Y dice, oh, ya la tengo, ya. Estoy bien armado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ora, hermanos, no crea que solo Cristo y sus ángeles están escuchándolo. También está el enemigo. Y dices, si el cristiano dice, Señor, ayúdame, mira, sabes que aquella perversa me está queriendo derrotar. Y tú sabes, Señor, que esa es mi debilidad. ¿Qué pasó? Que alguien más lo escuchó, ¿verdad? Y ese, dice, ya sé este muchacho por dónde lo voy a atacar. Y viene la primera. Y como estaba bien parado en la fe, la supo pasar, ¿verdad? Pero viene la segunda. Y ahí poco a poco, mire, es como cuando usted allá empezaba, lo que somos del campo, a cortar un árbol. No se cortaba de una sola vez, ¿verdad? Sino que empezaba uno a ¿qué? A darle, a buscarle. Si por este lado ya el hacha no entraba, le buscaba por este lado, ¿verdad? Y así uno lo iba minando el árbol hasta que se caía. Así es el enemigo. Te ataca del lado derecho, después te va a atacar del izquierdo. Y si por el izquierdo no te logra derribar, por atrás, y si no por enfrente. Pero te va a atacar, me va a atacar a mí. Y te lo digo por experiencia. Porque a veces cuando uno forja propósitos en el corazón, el enemigo busca cómo destruirlos. Porque cuando más usted quiere meterse con Dios, el enemigo también lo va a contraatacar. Y le va a poner zancadilla, dijimos allá en El Salvador, para que usted se caiga. ¿Sí? Eso es lo que quiere el enemigo. Verte arrastrado, hermano.
Verte allá en el mundo perdido, en las cantinas, quizás tomando licor a estas horas. Eso se deleita el enemigo con sus ángeles perversos. Pero Cristo no. Cristo quiere vernos en paz. En paz con las demás personas. En paz aún con nosotros mismos, ¿verdad? Porque podemos, cuando tenemos paz, hermano, podemos dormir a gusto, ¿ah? Podemos hasta hablarle al hermano, a la hermana con toda tranquilidad. Porque la paz de Cristo mora en nuestro corazón. Aleluya. Y todo eso, hermano, todo eso que te estoy hablando, que nos debe entender que tenemos necesidades. Todos por causa de necesidades. Fíjense bien, Jesús conocía la necesidad de estos hombres. Y vemos que Jesús es ordenado, hermanos. Porque Él conoce, como dice Eclesiastés, que para todo hay tiempo, ¿verdad? Había tiempo para enseñar. Jesús tenía tiempo para orar. Pero esta vez sus discípulos, ¿qué necesitaban? Comida. Y Él lo sabía. Y Él, como buen padre, hermanos, que cuida de sus hijos, un buen padre que cuida de sus hijos, vino y se les apareció. Venían tristes, decepcionados, y aparte de eso venían con hambre. ¿Qué hizo el Señor? Vino y ya les tenía preparado un banquete. Fíjese bien, ¿qué simbolismo nos da eso a nosotros? Que no importa cómo lleguemos, hermano, pero hay que llegar allá a la presencia de Él. Amén. En el día que Él venga por su iglesia, que usted y yo nos podamos ir. Aunque lloremos, aunque suframos aquí en la tierra cualquier clase de acusación, pero que estemos allá. Porque Él ya tiene preparado el banquete para sus hijos. Dice que Él ya tenía un pez y tenía pan. ¿De dónde lo sacó el Señor? Mire, hermano, ese pan había sido preparado por el mismo Jesús. Aleluya. No era pan terrenal, yo pienso. Era pan que Él lo había preparado. Pan celestial para sus hijos. La palabra de Dios es un pan especial que viene en nuestra vida, que nos alimenta, que nos nutre. Y a veces no es necesario que se nos quede todo el mensaje. Una porción pequeña del mensaje ha venido a llenar nuestro corazón. Porque todos los que hemos aceptado al Señor, a veces con una palabrita que dijo el predicador, ¿verdad?, que nos tocó. Y esa es lo que yo quería escuchar. Aleluya. Ahora me doy cuenta que necesito de Jesús en mi vida. Porque Jesús ya conoce nuestra necesidad. Y va a usar a cualquier persona. Va a usar a una alabanza. Y en medio de esa alabanza vas a escuchar esa frase que necesitas para ayudarte en medio de la situación que estés pasando. Así es el Señor. Jesús le preparó el banquete a sus discípulos. Y vemos algo hermoso. Que en esta porción, aparte de que Jesús ya había sido glorificado, hermano, que ya no tenía Él por qué hacerlo, se mostró como un servidor. ¿Por qué? Porque preparó el alimento, ¿verdad? Jesús, aún después de haber resucitado, hermanos, se siguió mostrando humilde. Aquel ser maravilloso. Ella no tenía por qué necesidad de servirle comida a sus discípulos. Mas sin embargo, Él lo hizo para mostrarnos a usted y a mí de que la humildad nunca muera en nuestro corazón. Ante todo, cantemos, prediquemos, toquemos o aún vengamos aquí, la ofrenda que demos, démosla con humildad, Señor. Amén. De todo corazón. Aleluya. Sí, porque de eso Dios se agrada. Sí, Señor. Que todo sacrificio que hagamos, hermano, porque esta corbata no me hace más santo, ni el uniforme. No, la santidad, hermanos, esa
la hacemos allá afuera, en nuestro diario vivir, en cada momento que nosotros hablamos, allí. Sí, el uniforme lo usamos por obediencia, pero lo que habla de nosotros, nuestro caminar. El Señor conoce cada necesidad. Fíjese bien lo que dice San Mateo 6:25 y el verso 32 también. Fíjese bien, Dios ya conoce, hermanos, pero a veces uno como que se sobreafana, pero el sostenimiento siempre lo da el Señor. Miren lo que dice San Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y vea lo que dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya Dios ya sabe, hermano. Dios ya sabe que usted y yo necesitamos comer. Dios ya sabe que usted y yo necesitamos ropa. Dios ya sabe que usted y yo necesitamos un techo. Cada una de nuestras necesidades Dios las sabe. Amén, aleluya. Pero algunas cosas Dios no las va a dar porque nos van a dañar nuestra vida. Y por eso Dios no nos va a chinchinear tanto. No, nos da lo necesario. Lo necesario. Porque si nos da mucho nos volvemos locos, ¿verdad? Amén. Y nos olvidamos aún de Dios. Señor, aleluya. Así como lo hizo Nabucodonosor. Dios bendijo a ese hombre y aún le profetizó. Pero ¿qué pasó? Que la mucha abundancia lo volvió loco y terminó castigado. Amén. Es peligroso, Aleluya. porque Dios ya sabe de qué usted y yo necesitamos. Y hasta ahorita, gloria a Dios, no nos hemos acostado con el estómago vacío. Hasta de más comemos. Gracias. ¿Sí o no? Amén. Va, y les digo que muchos que a lo mejor ahorita vamos a ir todavía a Tijerina, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos de más. Gloria Es a una Dios. bendición, hermano, que Dios nos da en este país. Si Dios conoce nuestras necesidades, Dios conocía de la necesidad de sus discípulos. Aleluya. Dios conoce que usted y yo muchas veces necesita ese abrazo espiritual. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Metiéndonos en la presencia del Señor, hermano. Orando. Es cuando viene el Espíritu Santo y nos envuelve. Es allí, hermanos. No temamos orar, ni mucho menos leer la Biblia. Mire, días atrás me sentía yo así como estaba viviendo una guerra bien fea en el trabajo. Y le conté a William un día que venimos acá. Y me sentía como que estaba siendo tan atacado por el enemigo, hermanos. Y en una noche, hermanos, agarré la Biblia. Me puse a leerla. ¿Y sabe qué pasó? Que vino el Espíritu Santo y me administró. Y fue tanto aquello que sentí que caí de rodillas. Caí de rodillas ante el Señor y le dije, primeramente, perdóname, Señor, Amén. por todos mis errores, Padre. Y ayúdame en esta carga. Yo ya no la aguanto. Te la dejo en tus manos, Señor. Aprendamos a decirle al Señor, Amén, hermanos, aleluya. Dios no necesita ayuda. Santo. Muchas veces nosotros le queremos ayudar a Él. Y vienen pruebas a nuestra vida que vienen con propósito. Porque Dios quiere que nos demos cuenta que a veces nuestra fuerza es perecedera. Y que aprendamos a decirle al Señor, aquí está. Pongo en tus manos mi esposo, mi esposa, mis hijos. Pongo en tus manos esta enfermedad, Señor. Está agobiando mi cuerpo. Yo ya no aguanto más. Cuando usted haga eso, va a empezar Dios a trabajar. Señor, Va a aleluya. empezar Dios a orar. Mire, hay cosas que usted y yo no las podemos sanar, pero Dios sí las puede hacer. Porque Dios es experto en lo imposible. Dios es experto. Yo sí lo creo. Señor,
Señor. Yo he visto, y no es necesario que yo le empiece a enumerar los milagros. Ustedes lo han visto como pueblo del Señor. Amén. De que Dios, para Él no hay nada imposible. Y que si Él en algún momento, hermano, también Él decide no dar respuesta conforme a nuestra voluntad, también lo hay que aceptarlo. Sí, porque Él es soberano y nosotros no le vamos a ordenar a Él qué hacer. Mas sin embargo, podemos hacer lo que hacía Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Interceder, llorar, doblar rodillas y dejarle las cargas al Señor, que Él lo va a contestar, hermanos. Ahora fíjese bien, en cuarto lugar, Él ya tenía todo listo, ¿verdad? Él ya tenía el pez bien asadito. Él ya tenía el pancito bien calientito. Ya tenía todo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Él? Les hizo una invitación. Mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 12 de la porción que hemos dado lectura en San Juan. Dice así: Jesús les dijo: traed los peces, les dice, que acabáis de pescar. Mire lo que dice el versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Pero esa parte no la quiero tocar. Yo quiero enfocarme en la invitación que Jesús hace. Jesús ya tenía todo el plato listo. Jesús invita, hermanos. Jesús nos invita muchas veces a nosotros. ¿Sabe qué días atrás, hermano? Te voy a contar, estamos entre familia cristiana. Me había retirado de hacer algo que como cristianos hay que hacerlo. Y en las madrugadas, hermano, por 2 noches seguidas, despertaba. Y yo, ¿y esto qué es? Y fue antes de que me llegara esa batalla que yo te dije. Entonces yo me di cuenta, hermanos, que necesitaba más tomar mi tiempo con mi Señor. Amén. Aleluya. Necesitaba más escuchar la voz del Rey, Señor. que me hablara, que hablara a mi corazón. Necesitaba más dialogar con mi Señor. Necesitaba más yo también abrazarle. Gloria a Dios. Necesitaba más yo acercarme a Él, Amén. llegar a sus pies y derramar lágrimas. Necesitaba más yo derramar mi vida en su presencia. Y lo entendí. ¿Por qué? Porque Dios a veces tiene que recurrir a llamarnos nuevamente. Porque se nos olvida nuestro deber. Y se nos olvida el privilegio que tenemos y la responsabilidad de tener siempre esa intimidad con nuestro Dios. Porque cuando usted y yo tenemos intimidad con el Señor, vivimos fuertes. Y vienen tormentas a nuestra vida, pero estamos fortalecidos. Porque estamos en el calor del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque ¿qué hacen los polluelos cuando huelen peligro? Corren debajo de las alas de su madre, ¿verdad? Y se esconden allí. En la noche se oscurece. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se vuelven a meter. No nos olvidemos, hermanos, que esos momentos especiales tienen que estar siempre. No 2-3 veces a la semana, todos los días.
en la noche, Gloria a Dios. en el carro, donde sea. Dios nos va a escuchar, iglesia. Gloria a Dios. Dios nos va a escuchar. Él ya tiene preparado todo. Una cena no se puede servir si no está lista, ¿verdad? Él ya lo había preparado. Y les dijo: vengan, traigan de sus peces que han agarrado. Miren, después de que hemos fracasado, hermanos, Dios no quiera que usted y yo lleguemos a fracasar un día. Pero si llegáramos a pasar, acordémonos que Él nos está llamando. Y Él siempre está con los brazos abiertos. Y aunque el mundo nos critique y nos destroce, hermano, nos pisotee, pero Cristo está con los brazos abiertos. Amén, aleluya. Está siempre llamando: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sus discípulos venían bien agotados, cansados, hambrientos. ¿Y qué hizo el Señor? Les pegó una gran exhortación. Les dijo: ¿por qué no estáis ocupados allá en la predicación? No. Jesús se dio cuenta que para todo hay tiempo. Aleluya. Y que ese momento sus discípulos lo que necesitaban era un refrigerio. Usted y yo obtenemos ese refrigerio cuando venimos a la iglesia, cuando tomamos tiempo en nuestra casa para tener esa comunión con el Señor. Amén, aleluya. Ya lo tiene preparado todo. ¿Qué dice Isaías 55:1? Dice: a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y vuelve a decirlo: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué esa insistencia, hermano, de tocar puerta? Porque Jesús sabe lo que viene, hermanos. Viene la eternidad, ya sea en el infierno o en el cielo con Él. Está la eternidad. Hay fuego esperando a aquellos que no le aceptan a Él. Pero hay una bendición eterna para aquellos que aceptan el llamado del Señor. Jesús lo pagó todo. Jesús lo preparó todo. Se necesitaba pagar un precio. Jesús lo pagó. ¿Por qué ahora querer volver al mundo? No hay excusa válida, hermanos. Mantengámonos firmes en el camino del Señor. No somos perfectos. No. Cometemos errores. Pero va a haber un día que Dios va a perfeccionar nuestra vida. Esa es mi fe. Yo creo que esa es su fe también. Porque ya el Señor ya lo tiene todo preparado. La final trompeta está a punto de sonar. ¿Vemos las cosas en el mundo como están? ¿Buenas? No. Todo habla. Todo está hablando. La naturaleza nos habla. La naturaleza nos da señales de que la venida del Rey está cerca. ¿Qué debemos de hacer? Afirmémonos cada día más. Y como aconsejaba la palabra del Señor, los más fuertes llevan las cargas de los más débiles. Porque hay gente que se va quedando. Tienen lugar, tienen salud, tienen el tiempo y no vienen a la iglesia. Aleluya. ¿Pero qué debemos de hacer? ¿Criticarlos? No. Orar por ellos. Para que Dios ponga fuego en sus vidas, fuego que no se aguanten, hermano, para estar en la presencia del Amén. Señor. Gloria a Dios. Así que esta ha sido la palabra de Dios en esta noche, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos.